quiero preguntarte entonces, ¿cómo así que la manipulación muchas veces también viene de uno mismo hacia uno mismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Porque siempre sabemos o que es externa y viene hacia nosotros o que sin darnos cuenta o adrede también va de nosotros hacia los demás. Pero ¿cómo así Ujú. que manipulación hacia uno mismo? ¿Cómo se entiende eso? La manipulación en realidad hacia uno mismo, o sea, uno mismo manipularse a uno mismo, Ujú. en realidad, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando la persona intenta manipular a otras personas y ve que otras personas las manipulan. Pero uno también, en cierta forma, quizás puede ser muy exigente con uno mismo. ¿Bien? Es decir, puede, no sé, por su propio egoísmo puede tomar decisiones muy rígidas y muy estrictas. Y eso puede ser una especie de manipulación, de automanipulación hacia uno mismo. Como por ejemplo. Por ejemplo, no sé, a nivel profesional, ¿no? A Sí. nivel profesional uno puede, no sé, em, trazarse, trabajar, no sé, 16 horas por día, por ejemplo. O, Bien, o amanecer trabajando, tirarse duro, ¿sí? exacto. Y también manipular a sus empleados también, ¿no? Para lograr sus propios objetivos. Bien, que ese es Bueno. un tipo de liderazgo que ya quedó en el tiempo, ¿no? Pero antes era así. Era un Bueno, pero liderazgo ese es por ese es manipulación. la manipulación hacia otros. En el ejemplo de manipulación Mm, hacia uno mismo es probablemente cuando uno no respeta sus propios límites o cuando se sí, excede, no se cuida, no se exigencia. alimenta. Sí, Ok. exigencia y además se destruye la persona. Mm. El propio ego la termina destruyendo, porque como no hay equilibrio, entonces, claro, esto de que la persona trabaje 16 horas, Ujú. termina, sí, teniendo muchas consecuencias nocivas para la persona, como tú mencionabas, quizás no Ujú. se alimenta como se tiene que alimentar, no hace ejercicio físico, no Se tiene momentos de excede. descanso, no tiene Sí. pausas, deja de ver a su familia, deja de ver a sus hijos y en cierta forma estaría, claro, estaría la persona funcionando con el sistema de pensamiento del ego Sí. y con la manipulación también y con la exigencia y la competencia muy, muy activas, ¿no? Del ego destructivo, ayer hablábamos, es que me encanta porque siempre te entrevisto o antes o después de Mónica, pero ustedes dos son muy complementarios en la información. La serie En tiempos de Ujú, guerra, habilidades blandas, de algún modo llega a profundizar mucho de lo que se toca en la otra serie, Los días de nuestro tiempo. ujú, Ayer hablábamos de los tres egos, el ego beneficioso, necesario, que es la gasolina que necesitamos para salir al mundo y que fortalece la ujú, autoestima y el autovalor, el ego negativo que te habla de pronto en tu cabeza mal contra ti mismo o que tú ujú, nos estás explicando te hace manipularte, excederte, exigirte, sobreexigirte o ujú. decirte no vas a ser capaz, ¿sí? Y está el último de los egos que es el que te habla mal pero de los demás y el que te hace meter en competencia y todo ese asunto. Entonces mira qué bonito cómo se va conectando toda la información. Sí, totalmente. Sí, son formas de expresar lo mismo en cierta forma, ¿no? Son como, en realidad, claro, son mensajes que hay dentro de la propia mente, ¿no? Nosotros Sí. podemos también decir, yo a veces digo, nosotros tenemos ideas de manipulación en la mente, pero también lo podemos decir nuestro ego manipulador, ¿no? El ego manipulador. Ese El ego- genera, por ejemplo, em, esto que dice Cecilia Serrano, sería algo así como una relación medio masoquista conmigo mismo, cuando me excedo, sí, me porque sobreexijo. sí, porque es como una especie de autocastigo, O ¿bien? cuando digo no soy capaz, como dice María, es algo como un Autosabotaje. autosabotaje. Ok, Sí, ese porque es el... no olvidemos también que en lo que es el control y la manipulación, eh, es algo antinatural, ¿no? Porque la realidad ya está creada. Nosotros podemos interferir, pero para interferir naturalmente, en consonancia con la conciencia universal, hay que conocer algunos principios que, bueno, no nos vamos a adentrar hoy porque quizás lo podemos profundizar en otro programa, pero está relacionado con lo que estamos hablando hoy.
con uno de esos principios, uno de esos principios es la sanación del sistema de pensamiento. Con el Sí, sistema de pensamiento verdadero, alineado totalmente a la conciencia, ahí interferimos, pero interferimos como una extensión de esa conciencia universal. No interferimos desde el miedo, desde el ego y desde el sistema de pensamiento falso. Porque cuando interferimos desde el sistema de pensamiento falso, siempre estamos afectando a alguien. Siempre vamos a afectar a alguien o a algo. ujú, Con el sistema de pensamiento verdadero nos alineamos totalmente a la conciencia. Y ahí cuando nosotros interferimos en la realidad, la conciencia apoya esas voluntades, ¿entienden? Porque están alineadas. total. Esto lo podemos ver con ejemplos de personas que han estado detrás de cosas muy, pero muy crueles o muy egoicas, como por ejemplo el nazismo, ¿no? Y sí, quizás duraron unos 2, 3, 4, 5 años, pero después terminaron destruidos. Tanto la propia persona que llevaba adelante eso, como sus seguidores, ¿no? O sea, la ideología quedó destruida. ¿Por qué? Porque el universo no apoya eso. El universo quiere el bien para todos, ¿se entiende? Y Se eso entiende. igual que a escala general, a escala individual. El universo a nosotros nos apoya con ciertas cosas cuando están alineadas con el amor. En cuanto a Hermoso. profesiones también, en cuanto a voluntades también. Pero no nos apoya cuando estamos, por ejemplo, no sé, conozco casos de personas que trabajaban en, no sé, en tabacaleras y no eran felices porque en realidad es un negocio que en realidad destruye a la gente, entonces no están felices, no están bien, y después dejan eso y trabajan de otra cosa más alineada con el amor y están más felices. Y bueno, tiene un poco que ver con eso también. No sé, reflexiones, no sé si estarás de acuerdo. Mariano, no, está perfecto, pero es que además yo creo que he sido muy activa como tratando de que la gente entienda los momentos en los que a veces no nos damos cuenta No y nos damos cuenta. caemos en esas manipulaciones o externas o hacia uno mismo, que esa sí fue la información que hoy me voló la cabeza en esta emisión. O sea, yo no sabía que nosotros mismos nos podíamos manipular a Uh -huh. nosotros mismos. Entonces pasemos al antídoto. ¿Cómo no caer ni en manipulaciones de otros hacia Uh -huh. nosotros o de nosotros hacia los demás y mucho menos de nosotros hacia nosotros mismos? ¿Cómo no Sí, caer? sí. Antídoto, antimanipulación. Bien, continuamos con el antídoto que al principio lo que había mencionado es lo de la terapia reflexiva, bien, donde ahí se ven las causas y se ven los efectos. Eso es fundamental para luego avanzar al próximo paso que es mucho más práctico, que es, por ejemplo, con mensajes terapéuticos. Y puede ser desarrollando y dándole importancia y valor a pensamientos de libertad. Es decir, uno es libre y los demás también son libres. Entonces, ¿quién es uno para intentar dominar, controlar, manipular, convencer a otros o a uno mismo también? Bueno, la manipulación a uno mismo se da también, Sandri, cuando uno se intenta convencer a sí mismo de cosas que quizás no tienen lógica o que quizás son no, la persona no lo tiene 100% verificado, o son fanatismos, ¿no? Es que la persona recibió cierta ideología por el padre y como ama al padre, se autoconvence que esa ideología es, y ahí hay manipulación a Lealtades uno mismo. familiares, cosas así, como las Exacto, creencias alineadas con las pautas de crianza. apego, exacto. Apego, Todavía no claro. hay discernimiento entre, bueno, cuando somos pequeños, claro, nuestro padre es el héroe, ¿no? Es Superman, Sí, claro. arregla todo, hace todo. Pero después, claro, y también ahí absorbemos las ideas, ¿no? Pero Sí. después la persona adulta puede discernir entre las ideas que son realmente útiles y son verdades y son objetivas con las Ujú. ideas adquiridas por la familia, ¿no? Eso se llama madurez también, ¿no? Entonces,